Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. Quisiera primero empezar agradeciendo a nuestra empresa miembro Inteco por la coorganización del evento del día de hoy. Bien, la empresa Timeline Tools, quienes van a ser nuestros expositores del día de hoy, por acompañarnos y por permitirnos conocer un poco más de este tema que es tan interesante para todos. Sabemos que estamos en proceso de conexión, tenemos a muchos participantes recién entrando, pero vamos a ir empezando para respetar a todos nuestros participantes que se conectaron a la hora. Algunas indicaciones que siempre les damos: por favor mantengan micrófonos y cámaras apagadas para evitar interferencias. Solo podremos escuchar a nuestro expositor y de esa manera todos podremos tener una mejor experiencia en el webinar del día de hoy. Todas sus consultas, todas sus dudas nos las pueden hacer llegar por el chat, por donde acabamos de poner el mensaje por acá. Vamos a leerlos y asegurarnos de responderlas hasta el final de las presentaciones. Y finalmente, esta sesión va a ser grabada y va a estar colgada en nuestro canal de YouTube a partir del día mañana. También les estamos dejando el link en nuestro chatbox para que puedan conectarse y verlo, así como otros webinars que hemos estado desarrollando en los últimos meses y años. Bueno, sin más, quisiera darle el paso a nuestro expositor del día de hoy, Fabián, que está con nosotros. Fabián, me gustaría que te presentes y que demos inicio, por favor, a la presentación. Ok, buenas tardes. Primero que todo, están ya viendo mi pantalla, ¿cierto? Correcto, Fabián, vemos tu pantalla perfectamente. Ok, perfecto. Bueno, para iniciar me presento. Mi nombre es Fabián Fragoso. De profesión yo soy arquitecto. Soy especialista en seguridad industrial y salud ocupacional. Ya con más de 15 años dedicado a todo lo que es el proceso de protección contra caídas. Actualmente ya liderando todo lo que es también diseño y soluciones de sistemas de protección contra caídas. Soy colombiano, hace ya un periodo de 4 años resido en Canadá, donde trabajo con Primeline Tools, soy el gerente de producto y diseño de nuevos productos de la compañía. Y paralelo a eso también estamos con FW Solutions, que es la compañía que se encarga propiamente de los diseños y de la parte de ingeniería que ofrecemos a través de Primeline Tools. La idea en el día de hoy pues es conocer un poco más de protección contra caídas, pero enfocado más que todo a las actividades de mantenimiento en las edificaciones. Siempre he tenido la curiosidad de saber muchas veces el por qué. Como les dije, soy arquitecto y alguna vez tuve una charla con mi facultad en Colombia y les decía a ellos que nos enseñan a diseñar muy bonito, muy a la vanguardia, pero nunca nos dijeron en la facultad que lo que nosotros diseñamos, posteriormente construimos, hay que hacerle mantenimiento después. Y es ahí donde vienen los problemas que a veces nos encontramos en los edificios de vanguardia actualmente, que son bastante altos, y el riesgo de empezar a hacer mantenimientos en sus fachadas sin tener los equipos o las soluciones adecuadas para ello. Es por eso que pues me nació la curiosidad en su momento y empecé a desarrollarme más en el tema de la protección contra caídas para tratar de llegar a donde estamos ahora, es ofrecer soluciones. Y aquí estamos para eso, ofrecer soluciones en protección contra caídas, sistemas de anclajes, sistemas de mantenimiento de edificaciones, con una consigna súper importante que es: los problemas no existen, solo existen las soluciones. Lo más importante para mí es que me traigan un problema para poderles ofrecer una solución. Eso es lo que vamos a hacer hoy, compartir un poco más de conocimiento, ver un poco más sobre lo que está a la vanguardia, qué es trabajo en alturas, cuáles son las definiciones, cuáles son los sistemas, cuáles son las normas que nos aplican a eso, y posterior a ello entrar un poco más al detalle de qué existe para cada una de las situaciones que nos podemos encontrar en procesos de construcción y postconstrucción cuando ya se han entregado los edificios. Entonces, sin más preámbulos, vamos iniciando. Pues como les mencionaba, yo trabajo con Primeline Tools en Canadá. Primeline Tools, en conjunto con FW Fall Protection. FW Solutions es exactamente la compañía. FW Fall Protection es la marca comercial.
Siempre estamos pensando en brindar soluciones, alternativas, las mejores soluciones a la industria en cuanto a protección contra caídas se refiere. Siempre nos respaldamos con un buen servicio, asistencia técnica, entrenamiento, soporte de campo al personal con el que estamos trabajando. Nuestros distribuidores son nuestra mano derecha en todo el proceso de desarrollo y de expansión de nuestros productos y nuestra marca a nivel de Norteamérica y Latinoamérica. Entonces, vamos a empezar primero con una pequeña pregunta o tener primero lo que vamos a hacer nosotros aquí. ¿Cuál es la razón de la protección contra caídas? Porque siempre estamos hablando de que nos hablan de protección contra caídas, nos hablan de trabajo en alturas, nos hablan de que las personas pueden caerse, pero ¿cuál es la razón de la protección contra caídas? Y es que las caídas, por estadísticas, lideran causas de lesiones graves y en algunos casos hasta la muerte. En Estados Unidos es la tercera causa de mortalidad después de homicidios y accidentes de tránsito, las caídas en la industria de la construcción. Entonces, por esa razón, es algo a lo que tanto OSHA como la CSA aquí en Canadá y como muchas estándares a nivel internacional se preocupan por ello. La meta de la protección contra caídas es aprender cuándo debemos proveer sistemas personales de protección contra caídas, conocer las diferentes alternativas que existen, porque siempre me he encontrado con que se comete un pequeño error y es cuando nos dicen, ¿qué es protección contra caídas? O que la persona va a trabajar en alturas, ¿qué le damos? Siempre nos dicen, le damos un arnés y le damos una línea con amortiguador de impacto. Y todos creemos que eso es protección contra caídas, que los estamos protegiendo. Y resulta que no. Muchas veces tenemos que ver a qué altura trabajan, qué trabajo van a hacer, cuáles son los equipos que realmente se requieren dependiendo del trabajo, porque necesitamos analizar muchas más cosas para saber exactamente qué es lo que debemos entregarle a los trabajadores. De ahí nos sigue la pregunta de qué es trabajo en alturas. Y lo primero, pueden haber muchas definiciones. No hay una definición exacta, pero por norma nos dicen que trabajo en alturas es toda actividad que se realice por encima de 1.8 o 6 pies, por encima del nivel más bajo considerado seguro, ¿sí? Por encima de donde nosotros estemos en una superficie en la cual no tengamos un riesgo de caída. Y aquí siempre me remito a algo. Si yo estoy trabajando muchas veces en un edificio de 50 pisos, pero estoy en la mitad de la placa del último piso, muchas veces dicen, estamos haciendo trabajo en alturas. Realmente no, porque estoy en mi plano horizontal seguro. No me he elevado 1,80 sobre ese nivel. Entonces, basado en eso, no habría trabajo en alturas en ese momento, porque no he cambiado mi plano seguro de trabajo. Entonces, hay que tener en cuenta eso también, que no todo lo que hagamos a una altura se considera trabajo en alturas. También es trabajo en altura lo que hagamos hacia abajo, ¿sí? Si vamos a entrar a un espacio confinado, si vamos a entrar a un foso, a un pozo, a un silo, también se considera trabajo en alturas porque estamos yéndonos por debajo de esos 1,50, 1,80 o 2 metros, dependiendo de la norma con la que nos estemos moviendo. Con un riesgo mayor, porque cuando estamos trabajando en alturas hacia la parte interior, hacia la parte, estamos ingresando, ya estamos entrando en el riesgo. Mientras que cuando vamos trabajando en alturas hacia arriba, en la medida en que vamos subiendo, vamos incrementando nuestro riesgo y nuestra posibilidad de caída. Mientras que si vamos entrando de una vez en el espacio confinado, ya estamos en el riesgo de caída. Ya si fallamos y cometemos un error, automáticamente vamos a caer. Adicional a todo eso, también se puede considerar trabajo en altura toda actividad que me obligue a mí a utilizar este tipo de sistemas de protección contra caídas. Si estoy trabajando cerca de áreas de construcción y hay equipos móviles que puedan hacer que yo camine y que caminando o evitando esos equipos llegue a un borde con la posibilidad de caída, deba protegerlo, también se llama trabajo en alturas, aunque no me haya elevado 1,80 de ese nivel más bajo considerado seguro. Entonces, miren que tenemos muchas opciones para poder definir protección contra caídas y trabajo en alturas. Ahora, ya sabemos por qué estamos aquí, cuál es nuestra meta, cuál es nuestro objetivo, qué es trabajo en alturas. Ahora tenemos que preguntarnos qué es protección contra caídas, porque cuando nos dicen vamos a hacer trabajo en alturas, automáticamente nos dicen tenemos que protegernos. O nuestro subconsciente inmediatamente nos dice hay que protegernos.
Y es ahí donde entra la pregunta, ¿qué es protección contra caídas? Y lo primero es un sistema. Cuando hablamos de protección contra caídas, no podemos hablar de elementos de protección personal, aunque muchas veces dicen las personas elementos de protección personal contra caídas. No es correcto decirlo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los elementos de protección personal protegen de algo específico. Por ejemplo, el casco protege de que algo nos caiga en la cabeza y que con cierta tolerancia, cierto margen de tolerancia, no nos va a afectar, ¿sí? No nos va a lesionar. Un guante nos puede proteger de un corte si es un guante anticorte, incluso puede, los guantes que están diseñados para resistir cierto nivel de impacto, pueden evitar que nos lastimemos por un impacto fuerte. Pero un arnés o un lanyard, una línea con amortiguador, solos, ¿para qué nos sirven? ¿De qué nos protegen? Absolutamente de nada. Si yo no tengo el arnés y lo combino con el lanyard y lo combino con el punto de anclaje, no tengo cómo protegerme. Entonces, por esa razón, se denomina un sistema, porque involucra varios componentes, varios dispositivos. Entonces, aparte de esto, empezamos a ver que se empiezan a dividir. Tenemos sistemas de protección activa, que es todo lo que el trabajador tiene que vestir, en este caso, el arnés, la línea, puntos de anclaje, portátiles, conectores y demás. Es protección activa, es todo lo que yo tengo que utilizar para detener una caída y no lesionar a un trabajador mayor de lo que pudiese, que reciba golpes, un golpe está bien, pero que no vaya a haber una fatalidad o una lesión mayor. Y protección pasiva, que es lo que yo suministro en el área para evitar que el trabajador haga uso de los sistemas personales. Estamos hablando de barandas, estamos hablando de sistemas de ingeniería, barandas, redes, líneas de demarcación, zonas de acceso controlado, algunos controles administrativos que también entran a formar parte de esta protección pasiva, siendo efectivos siempre y cuando nosotros como usuarios respetemos y acatemos esas recomendaciones, porque recordemos que en más de un 90% los accidentes se dan por causas humanas, fallas humanas. A veces decimos, voy a ponerme el arnés y esto me toma 5 o 10 minutos, lo hago sin arnés. Y es justo ahí donde podemos tener la lesión, el accidente, donde fallamos en ese segundo y en ese segundo es donde nos cambia todo, porque nos puede cambiar hasta la vida misma. Entonces, existen dos sistemas, activos y pasivos. Activo, todo lo que yo tengo que utilizar, lo que tengo que vestir para tener esa protección, y pasivos, lo que pongo en el área como protección colectiva, y son medidas efectivas siempre y cuando nosotros sigamos las recomendaciones. Entonces, como les dije, protección activa involucra el arnés, involucra el conector de anclaje, sling o lanyard con amortiguador de impacto, que es importante porque es la única manera en la que nosotros podemos detener una caída. Todos los lanyards o las líneas de detención de caídas sirven para detener caídas, pero no todas sirven para detener una caída sin lesionar al trabajador, porque si no tiene el amortiguador de impacto, el impacto que recibe el trabajador puede llegar a ser hasta de 5.000 libras. Y de eso es lo que se encarga este amortiguador, de reducir esas fuerzas de impacto para que el trabajador no reciba más de 1.800 libras, que es lo que OSHA dice, aunque nosotros siempre como fabricantes trabajamos con lo que ANSI nos dice, que es trabajar con un factor al 50% de lo que OSHA nos dice. Es el impacto al trabajador no debería ser más de 900 libras. El punto de anclaje, adaptador de anclaje o cualquier elemento donde yo tenga que conectar mi sistema son los tres componentes que la norma nos dice: soporte corporal o arnés, soporte, el conector de anclaje o el lanyard o slinga, y el punto de anclaje o adaptador de anclaje. Pero aquí viene también otro punto importante. No lo menciona la norma directamente, pero sí nos lo menciona luego y nos dice: el punto de anclaje tiene que ser capaz de resistir 5.000 libras de impacto en carga puntual. Entonces, nos viene otro elemento mucho más importante, que es la resistencia estructural de ese punto de anclaje. Porque si el punto de anclaje no resiste lo que debe resistir, mínimo esas 5.000 libras, va a fallar. Entonces, yo puedo estar conectado a cualquier elemento, pero si no resiste lo que yo necesito y hay una caída, el trabajador desafortunadamente va a detener su caída contra el suelo. Y muchas veces los trabajadores a veces utilizan y cometen el error, utilizan los sistemas o su anclaje, su slinga o su conector conectado a una tubería eléctrica que no tiene esa resistencia,
en otras ocasiones a unas barandas, porque o no tienen el conocimiento completo sobre lo que debe resistir cada elemento, o simplemente lo hacen porque les dijeron tiene que utilizarlo y esa fue la orden. Y no se trata siempre de eso, se trata siempre de que tenemos que darle al trabajador las herramientas y la manera de cómo utilizar esas herramientas. En cuanto a protección pasiva, tenemos barandas de protección, tenemos las mallas de seguridad, tenemos las cercas o barricadas para generar zonas de acceso controlado, cubiertas, coberturas o tapas, mejor dicho, porque muchas veces decimos cubiertas y nos imaginamos los techos. Entonces son coberturas para aberturas en el suelo, aberturas de fosos de elevador o cualquier otra abertura por donde una persona pueda caer. Los andamios también se consideran protección pasiva, siendo elementos adicionales o plataformas auxiliares para llegar a sitios de trabajo a diferentes alturas de manera segura. Y las plataformas móviles, camiones, los man lift, los carros canastas, los scissor lift, elevadores de tijera, todos estos se consideran también protección pasiva. Lo que sucede durante una caída que también se vuelve muy importante. Aquí entramos a jugar un poco con la parte física. ¿Qué es la caída? Pues la caída, ¿qué pasa en la caída primero que todo? Antes de que la caída ocurra, pues, cuando la caída ocurre, el cuerpo se encuentra en un estado de caída libre, ¿cierto? Que es lo principal que nosotros tenemos o debemos tener en cuenta cuando estamos haciendo cualquier evaluación de riesgo. Caída libre. ¿Por qué? Porque yo necesito que la persona caiga para que el sistema se active y funcione como debe funcionar. Si la caída no es completamente libre, el cuerpo durante ese recorrido puede golpear contra otras superficies y se puede hacer más daño del que debiera hacerse el trabajador. Por eso tenemos que evaluar muy bien esto. Entonces, lo que sucede durante una caída, primero estamos en caída libre. Posterior a eso, de haber recorrido esa distancia de caída libre, empieza a actuar otra distancia, otro espacio de caída que se llama el área de amortiguación, ¿sí? Que es donde ya se activa el sistema de absorción de impacto y se empieza a extender para reducir el impacto que el cuerpo va a recibir al final, que no debería ser, por norma, más de 1.800 libras, norma obligatoria de los Estados Unidos y Canadá, que es OSHA y la CSA. ANSI nos dice que es 900 libras. Entonces, al haber recorrido esta distancia en la cual nos desaceleramos, es donde al final se detiene el cuerpo. Ya quedó en estado se detuvo completamente y necesitamos garantizar también que el trabajador no se ha golpeado contra ningún elemento que se encuentre en la parte baja. Y esa es la distancia de seguridad o el factor de seguridad para rescate que llamamos. Pero en todo este recorrido que se ha dado, ha habido estiramiento del arnés, ha habido elongación también del punto de anclaje, se ha desplazado por el impacto y por las fuerzas que están actuando. Y porque los elementos que conforman el arnés no son elementos rígidos, son elementos flexibles y tienen un nivel de elasticidad y de deformación. Entonces, eso es lo que sucede cuando la persona está cayendo. Para detener las caídas, pues necesitamos el sistema de protección completo, que es el que está compuesto por el arnés, la línea, el punto de anclaje y la resistencia estructural, para que de esta manera se detenga la caída, se distribuyan las fuerzas a través del arnés, la línea, entre piernas, pecho y espalda del trabajador y el impacto no sea lo suficientemente alto para causarle daño. ¿Sí? El dispositivo de desaceleración que les mencionaba nos ayuda a detener y a reducir el impacto de caída. Y el arnés distribuye las fuerzas de impacto, que es lo más importante. Es garantizar que el trabajador no va a recibir impactos mayores a los que está diseñado para soportar nosotros ergonómicamente. La física de las caídas. La caída de una persona nunca va a ser vertical, siempre se va a describir una parábola en el momento en que alguien está cayendo. Y todo esto entra a jugar un poco también lo que es la gravedad, la velocidad, la aceleración, para poder definir exactamente tanto fuerzas de impacto al final, si llegara a detener su caída contra el piso, y lo mismo la caída cuando es detenida por el sistema de protección. Aquí vemos un gráfico de más o menos cuánto en un piso a 1 metro, estando a 1,50 m de altura, estamos hablando de un piso de trabajo a 1 metro con 80, que es la altura máxima, podríamos estar cayendo hasta 4 metros en parábola, dependiendo de cómo se dé la caída. Esto es algo que
esto es un gráfico muy general, pero todo depende de cómo se ve la caída, porque es diferente si la persona tropieza justo en el borde o tropieza y da unos pasos y puede caer más allá, o simplemente cayó por falla en un sistema en el cual estaba trabajando. Aquí empieza a actuar también la velocidad, la gravedad y demás, para poder determinar el impacto final que esa persona pudiese recibir. Que, como nos dice aquí el texto en la fuerza del choque, es el impacto que va a recibir el trabajador que cae al momento de tener su caída, en este caso contra el piso. Estamos evaluando si cayera al piso. En realidad, este impacto no solo lo recibe el trabajador que cae, sino también que se transmite por medio de la cuerda o la línea de seguridad o el sistema de aseguramiento, si estuviera trabajando con el arnés y todo el sistema de protección contra caída. Velocidad de la caída. Me quedó un poco. Un segundo que se quedó aquí, no sé qué pasó. Ok, la velocidad de la caída, como hablando en términos físicos, velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura, para determinar exactamente la fuerza del impacto que recibiría el trabajador. Lo vemos en gráficos, pues básicamente el impacto es igual a la masa por la velocidad. Esto muchas veces nosotros lo reducimos a algo tan sencillo como que un trabajador cayendo 1 metro de altura en caída libre, el peso de su cuerpo, 70 kilos, 80 kilos, inmediatamente está aumentando para efectos de impacto 10 veces por efectos de la gravedad. La gravedad no es directamente proporcional, es exponencial, pero nosotros siempre para efectos rápidos decimos, por cada metro puede aumentar 10 veces más para efectos de impacto. Entonces, lo que quiere decir que una persona de 70 kilos cayendo 1 metro puede aumentar su peso hasta 700 kilos para impacto, ¿sí? Y asimismo, si fuese aumentando cada metro en altura. Obviamente, aquí entra a jugar un papel importante la gravedad. Por eso decimos, esa es la manera directa de hacerlo para efectos gráficos. La norma, entramos a ver un poco lo que nos recomienda la norma OSHA 1926502, siempre nos dice que tenemos que generar sistemas para ser utilizados por el empleado con un peso combinado no mayor de 310 libras o 140 kilos. El arnés, la línea y todo el sistema está diseñado para soportar este peso en caída. Las eslingas, líneas de vida verticales, tendrán mínimo punto de rotura de 5.000 libras. No solamente eslingas, líneas de vida, también las cintas del arnés, también los puntos de anclaje. Todo está diseñado para soportar mínimo 5.000 libras de rotura. Por diseño y por fabricación, siempre la rotura va a ser mucho mayor, muy por encima de esas 5.000 libras. Entonces, es lo que siempre como fabricantes tratamos de hacer, generar sistemas que redunden en la protección para el trabajador. Recomendaciones de las normas. Es simplemente manejar sistemas de protección que tengan un factor de resistencia de 5.000 libras, que se activen a más de 400 kilos de impacto para que empiecen a ser efectivos. Y partiendo de ahí, mucha gente pregunta, ¿por qué requerimos protección contra caídas? Y vemos situaciones como las que estamos viendo en pantalla, trabajadores exponiéndose al riesgo. Eso nos responde la pregunta, ¿por qué necesitamos protección contra caídas? Porque estamos utilizando equipos subestándares. Se supone que eso es un andamio, el andamio está regulado por norma, la norma me exige a mí que el andamio tiene que tener una relación de altura de 4 veces más máximo el lado menor de su base si es un andamio autosoportado, o de 2 veces el lado menor de su base si es un andamio en ruedas, que debe tener una capacidad de 4 veces la máxima carga que yo le intento aplicar al andamio, y que todos sus componentes tienen que ser compatibles. Y es el claro ejemplo de lo que estamos viendo en pantalla. Todos los componentes son compatibles, el andamio está perfectamente diseñado y nos preguntamos que por qué protección contra caídas, por qué lo necesitamos. O en esta imagen, por ejemplo, la norma nos dice a nosotros, usted requiere 2 puntos de anclaje para hacer trabajo en alturas. La imagen de la izquierda está mostrando 2 puntos de anclaje. Un amigo del trabajador le detiene las piernas, el otro está teniendo su cinturón.
tiene 2 puntos de anclaje. O sea, está cumpliendo con la norma perfectamente. En la otra imagen vemos un andamio móvil. Los andamios deben ser completamente aplomados y nivelados, ¿sí? No pueden tener desnivel, no pueden estar fuera de plomo. No pueden estar montados sobre un vehículo para movilizarlos. Tienen que estar montados sobre sus propios sistemas de desplazamiento para ser sistemas completamente avalados por la norma, certificados. Y lo peor de la imagen que vemos a la derecha es que el trabajador está haciendo limpieza del poste. Está trabajando en líneas energizadas sin contemplar el riesgo eléctrico. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar muy fuerte. ¿Cuáles son los equipos que se necesitan? Y aquí estamos viendo diferentes escenarios de trabajos en alturas y cada uno de ellos puede requerir equipos diferentes. Aunque al final, digamos, es trabajo en altura, necesitamos un arnés, una línea con amortiguador. No, no todos son iguales. Si yo voy a hacer trabajos eléctricos, necesito equipos que sean en Nomex Kevlar, que no sean conductivos, que no permitan que si hay algún elemento metálico que pueda atraer la corriente por arco eléctrico, me vaya a afectar a mí como trabajador. Si estoy trabajando en soldadura, es exactamente lo mismo. Necesito equipos que cuando sean salpicados por la soldadura no se vayan a ver afectados y no se vayan a derretir por el calor que genera la soldadura. Entonces, a pesar de que el común denominador es trabajos en alturas, yo no necesito el mismo arnés y la misma línea con absorción de impacto para todos los trabajos, porque cada trabajo requiere equipos específicos. Asimismo, la cantidad de anillos que tiene un arnés depende del trabajo que el trabajador va a realizar. Sigue la pregunta, ¿por qué protección contra caídas? Hay actividades de mantenimiento, no solo mantenimiento, hay actividades de construcción. Miren simplemente dónde está esta persona que no puede estar haciendo una reparación de una ventana, puede estar haciendo limpieza simplemente, o podemos imaginarnos que llegó la Navidad, llegó diciembre y quiere ponerle luces alrededor de la ventana. O peor aún, se está escapando porque pues, estaba en la casa que no era de él. Sí, sí, podría ser. Pero no es la razón para someterse a este riesgo. Miren la altura. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pisos. ¿Cuánto aumenta su peso este trabajador si llegara a caerse? En promedio, cada piso 3 metros es mucho. Si llegara a tener la fortuna de ser muy rápido y lograr agarrarse con su brazo en la caída del antepecho de la ventana, por la velocidad que ya ha ganado en caída, podría arrancar su brazo. Ese trabajador, si no tiene sistema de protección contra caídas, nadie diferente al piso lo va a detener. Y eso es lo que nosotros debemos evitar. ¿Cuándo se debe proveer protección contra caídas? Pues a nivel de construcción, siempre que estemos trabajando en bordes descubiertos, no protegidos, en bordes salientes, superficies para caminar, áreas de izaje, huecos en superficies, aberturas para los ascensores, horizontales o verticales, cualquiera, excavaciones, cercano a equipo peligroso, equipo rotativo, actividades de albañilería, actividades de montaje y concreto prefabricado, o en cualquier otra actividad. A nivel de mantenimiento, tenemos que proveer protección contra caídas cuando se están haciendo los mantenimientos a los edificios. Actualmente, todas las unidades, muchas de las unidades, tanto de aire acondicionado como algunas instalaciones mecánicas, se dejan en cubierta y hay que acceder a esa cubierta regularmente a hacer mantenimientos a estos equipos y necesitamos proveer protección contra caída también. Durante el proceso de construcción necesitamos proveer protección contra caídas en todas las posibilidades de caída que puedan haber en nuestro sitio de trabajo y esto tenemos siempre que evaluarlo. Tenemos que apoyarnos con el trabajador que conoce la actividad que está realizando y tenemos que apoyarnos con nuestro personal de seguridad para determinar actividades que son potencialmente peligrosas o con exposición alta, protección contra caídas y los equipos que debemos utilizar. Cuando hablamos de protección contra los objetos que caen, aquí sí hablamos de elementos de protección personal. Y el primero de ellos es, hay que utilizar casco, porque el casco nos protege de caída de objetos en la cabeza, con cierto margen, como les digo, el casco no es infalible, no quiere decir tengo mi casco y todo lo que me caiga en la cabeza no me va a hacer daño, no, todo esto también depende de la altura en la que caiga el elemento y de la velocidad con la que venga, de la altura y del peso también. Entonces,
hay que evaluar estas opciones también. No siempre el lente de protección personal es la solución. Muchas veces tenemos que empezar a trabajar con zonas de acceso controlado, empezar a delimitar el área para que no haya la posibilidad de que un objeto en caída lesione a las personas que están en pisos inferiores. Aquí vemos también una tabla, también es algo es muy real. ¿Cuánto tardamos en caer? 4 pies, estamos hablando de 1,20 m aproximadamente, tardamos medio 0.5 segundos en caer. 16 pies, tardamos 1 segundo. Nosotros estamos para protección contra caídas sobre los 6 pies. Estamos hablando de que estamos 0.6, 0.7 segundos. O sea, no es mucho el tiempo que tenemos en el momento en que la caída se da y que debe ser detenida por el sistema de protección contra caídas preferiblemente. Entonces, siempre debemos contar con sistemas de protección contra caídas y una caída libre máxima de 6 pies. Digo caída libre máxima con sistema de protección contra caídas, porque si yo estoy a 1.100 pies de altura y no tengo sistema de protección, voy a caer 1.600 pies en 10 segundos y el piso es el que va a detener mi caída. Pero si yo estoy a 1.600 pies de altura y me caigo con sistema de protección contra caídas, solo voy a caer 1,80, 6 pies. Y voy a detener la caída con mi sistema de protección y el impacto en mi cuerpo no va a ser mayor de 1.800 libras. Entonces, eso es lo fundamental que debemos tener en cuenta. Prevención o detención. Existen siempre las dos cosas. ¿Es mejor prevenir? Sí, que detener. Cuando yo prevengo la caída, estoy evitando que el trabajador se golpee. Estoy evitando que el trabajador se lastime, porque estoy previniendo, estoy evitando que él se golpee contra estructuras adyacentes. Entonces, siempre tengo que empezar a evaluar mejor la prevención que la detención de caídas, pero no siempre es posible hacer prevención de caídas. ¿Puedo instalar barandas? Sí, lo puedo hacer. Donde pueda hacerlo, lo hago. Son en muchas ocasiones inversiones costosas. Por esa razón es mucho más viable la protección personal contra caídas. Pero cuando hago prevención, instalo barandas, es mucho mejor que instalar puntos de anclaje y tener a los trabajadores vistiendo su sistema de protección personal contra caídas. Cuando instalamos barandas, siempre debemos contemplar que la norma nos da reglamentaciones o regulaciones o lineamientos para el diseño y para la fabricación de estas. La altura máxima del riel, la altura del riel superior debe estar entre 42 y 45 pulgadas, 1 metro con 10 máximo, y la altura del riel intermedio debe estar a la mitad. No debe haber aberturas de más de 19 pulgadas entre los rieles. El riel superior debe soportar una fuerza de más o menos 200, 250 libras por metro lineal. Miren la diferencia entre la resistencia de un punto de anclaje y la resistencia del riel de una baranda. El punto de anclaje requiere 5.000 libras, carga puntual. La baranda, 200 o 250 libras por metro lineal. Y muchas veces vemos a los trabajadores conectados a la baranda. Entonces, no, la baranda no es un elemento estructural para detener una caída, a menos que sea diseñada para este fin. ¿Qué se puede hacer? Sí se puede hacer. El riel intermedio debe soportar entre 150 y 200 libras, más o menos, por metro lineal también. Podemos hacer barandas con cable metálico. No se llaman barandas, se llaman líneas de advertencia o líneas de señalización o generando zonas de acceso controlado. Se pueden hacer con cable o con cuerdas y se deben estar inspeccionando frecuentemente. Hay que tener en cuenta que ninguna línea flexible, sea en cable o sea en cuerda, es un sistema que detenga una caída, es un sistema simplemente de prevención. Está indicándole al trabajador que ahí hay una posibilidad de caída, que ahí hay un riesgo y que no debe llegar hasta allá. Que si va a llegar hasta allá y debe sobrepasar esa línea, es obligatorio el uso de los sistemas personales de protección contra caídas. Entonces, eso es también algo fundamental a tener en cuenta. Existen entre los sistemas de ingeniería para construcción y para algunas actividades de mantenimiento también por el riesgo y por la altura a la que se esté trabajando, las redes o las mallas de seguridad, que se deben colocar tan cerca como se pueda de los pies del trabajador. Debajo de los pies, un pie, o justo debajo, caminar sobre la malla,
o máximo a 30 pies debajo de los pies del trabajador, 9 metros, para poder tener una caída y que el sistema actúe de la manera como debe actuar, deteniendo la caída sin lesionar al trabajador y fracturarse o sin sufrir el sistema más de lo que debe resistir, sin resistir más de lo que debe resistir. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablo del trabajador, siempre este es uno de los puntos en los que el entrenamiento para el trabajador se vuelve mucho más crítico, porque es fácil decirlo, pero no hacerlo. Cuando alguien está cayendo y va a caer a una malla, no debe mover sus brazos como cualquier persona que está cayendo, lo vemos en las películas, lo vemos en cualquier parte. Una persona en caída libre, sin ningún tipo de protección, empieza a mover sus brazos como tratando de agarrarse de alguna parte. Es lógico, es un impulso, es una reacción. Cuando la persona va a caer a una malla, debería tener sus brazos contra su pecho para caer acostado sobre la malla y que la malla detenga su caída de la manera más suave, como lo hacen las personas en los circos. Es básicamente lo mismo. Solo que aquí pues estamos en una situación real de trabajo. Si el brazo de la persona entra por alguno de los orificios que quedan entre el tejido de la malla, puede haber una lesión en el brazo del trabajador y obviamente pues el sistema trabaja, detiene la caída, no va a caer al piso, pero el trabajador va a ser lesionado. Entonces no debemos movernos más de la cuenta, vuelvo y digo, es fácil decirlo, no es fácil hacerlo. No debe haber aberturas mayores de 6 pulgadas, 15 centímetros entre el tejido de la malla y en algunas ocasiones se utilizan las mallas para doble propósito, recolectar el escombro y protección contra caídas. Si son de doble propósito, debemos remover el escombro e inmediatamente caer porque puede haber la posibilidad de que un trabajador caiga y se lesione con el escombro, con el residuo que hay en la malla. Los sistemas de protección personal como tal son obligación de norma desde el año 1970, pero desde enero 1 del 98 quedaron prohibidos los cinturones de seguridad o los cinturones de cuerpo para ser utilizados como protección contra caídas, porque el impacto que recibe la persona es puntual y no es uniformemente repartido. Asimismo, los ganchos de cierre sencillo quedaron prohibidos y deben ser los ganchos en general tener una resistencia mínima de 5.000 libras y deben ser de doble seguro, con un factor de seguridad también de 2, como lo manda la norma, para cualquier elemento componente del arnés, de la línea de conexión o el punto de anclaje. OSHA y ANSI, normas americanas, CSA, la norma canadiense, vamos a ver un poco de cada una de ellas a nivel general. OSHA es el Occupational Safety and Health Administration, es un cuerpo nacional gubernamental y es el que establece las leyes de seguridad, las normas. OSHA como tal existe desde el año 1970, bajo el gobierno del presidente Richard Nixon se creó la A de la administración, porque anteriormente existían las leyes OS y H hasta el 28 de diciembre del 70. A partir de ahí se empezaron a generar los estándares con un poco más de rigurosidad para ser aplicados. Pero también, paralelo a esto y años más tarde, se creó ANSI, que es el American National Standard Institute, que es el que se encarga de regularizar, ¿sí?, los estándares que OSHA dicta en procura de mejorarlos para la seguridad del trabajador, ¿sí? OSHA dice, el impacto del trabajador debe ser máximo de 1.800 libras. ANSI dice, no, debe ser de 900 libras. Entonces, por esa razón, la mayoría de fabricantes a nivel mundial nos basamos en ANSI. Eso no quiere decir que no estamos siguiendo OSHA. De hecho, estamos siguiendo OSHA con un mayor factor de seguridad. Pero básicamente es eso. No solamente muchas de las recomendaciones de ANSI han sido tomadas por otras normas. Similares son en Canadá, similares son en Europa, con diferentes factores de a lo que se refiere trabajo en alturas puntualmente. Para protección contra caídas, la OSHA es el Código Federal de Regulaciones, título 29, OSHA 1926.502, a su parte M, que es protección contra caídas en la industria de la construcción. Y OSHA 1910, partes de IF, es protección contra caídas para la industria en general. Y es en esta parte donde entran en la industria en general, donde entran muchas actividades de las que hacemos post-construcción, como son mantenimiento de edificaciones, limpieza de ventanas, andamios colgantes y otros equipos auxiliares para la industria propia de la construcción. Toda esta información la podemos conseguir en OSHA.gov.
es información completamente gratuita y tenemos acceso para cualquier estándar que requiramos para la industria de la construcción. OSHA, como les decía, Occupational Safety and Health Administration, es la administradora de salud y seguridad ocupacional de los Estados Unidos. Es la encargada de elaborar todas las normas y reglamentos. Tiene carácter obligatorio, es la ley en los Estados Unidos. El incumplimiento de dichas normas puede llevar a severas sanciones y suspensiones. Simplemente, como ejemplo, les digo, si yo como fabricante, basado en OSHA, digo, mi sistema de protección contra caídas resiste 5.000 libras y OSHA, un inspector de OSHA llega a una tienda y compra mi producto y lo lleva a un laboratorio tercero y mi producto no cumple con esas 5.000 libras, automáticamente ellos me van a sancionar. Y estas sanciones son bastante altas y pueden llevar incluso a cierre de muchas compañías. Yo no sé si ustedes, creo que en Perú existieron o existen todavía porque volvieron a salir las baterías Duracell, que su propaganda era dura 7 veces más que las demás. Bueno, pues algún curioso compró una batería Duracell y la probó frente a otra y resulta que Duracell no duró 7 veces más que la otra batería y Duracell casi la cierran. Por esa razón, durante mucho tiempo, estas baterías no estuvieron en el mercado hasta que realmente pudieran durar 7 veces más que las demás, porque hasta allá llega el carácter obligatorio de la norma. Lo que se diga que yo cumplo, lo debo cumplir, porque si no, yo voy a ser sancionado. El Código Federal para la Industria General, el título 29 del Código Federal, su parte D, superficies de paso y de trabajo, escaleras fijas y dispositivos de seguridad para escaleras, requisitos de seguridad para andamios y asientos colgantes, estamos hablando de mantenimientos. A su parte F nos habla de plataformas motorizadas y mantenimiento de edificaciones. El anexo C nos habla de sistemas individuales de detención de caídas en este tipo de actividades puntualmente, en mantenimiento de edificaciones. La parte R nos habla de operaciones agrícolas, es lo que tenga que ver, lo que aplique en este tipo de operaciones. El 1910-268, telecomunicaciones. 269, generación y transmisión y distribución de energía eléctrica. Para la industria de la construcción tenemos la subparte de equipos de protección individual. Aquí hablamos no involucramos los arneses, esos son sistemas. Hablamos de cascos, hablamos de otros elementos que hacen parte de la protección contra caídas. La 1926-104, cinturones de seguridad, líneas de vida y cordones de seguridad. O sea, eso está aplicado más al sector eléctrico o al sector de la poda de árboles, que es donde se pueden utilizar los cinturones de seguridad para posicionamiento. Requisitos de seguridad para andamios, asientos colgantes. Subparte L, andamios. 19, 26, 450, 454, que son asientos colgantes. Plataformas elevadoras 453, B2V. La subparte M, específicamente protección contra caídas, 1926-500, alcance, aplicación y definiciones. Obligación de tener equipo de protección contra caídas, la parte 501. La subparte 502, alcance, aplicación y definiciones de esa misma obligación de tener equipos de protección contra caídas. ANSI como tal, es el American National Standard Institute, el Instituto Nacional Americano de Estandarización, que es voluntario. La mayoría de las empresas fabricantes se vinculan con ANSI y en reuniones que se hacen frecuentes, se establecen los requisitos o los lineamientos para fabricación y para mejora de todas las normas que OSHA tiene. Si yo estoy hablando de protección contra caídas, ANSI tiene su comisión para sistemas de protección contra caídas. Si estoy hablando de andamios, ANSI tiene su comisión para andamios, porque son las personas expertas en el tema, los fabricantes y los que han dedicado parte de su vida profesional a desarrollar este tipo de soluciones. Entonces, ellos se reúnen y empiezan a generar los lineamientos que son los que nosotros finalmente como fabricantes estamos siguiendo. ANSI facilita el desarrollo de estándares nacionales, estableciéndolos mediante consenso entre los fabricantes y los consumidores. No solamente son quien lo hace, también la persona que lo está utilizando. Muchos de los reglamentos OSHA se han adoptado a partir de los estándares ANSI, porque ANSI es mucho más estricta que OSHA. Por lo tanto, OSHA, si ve que es bueno, yo lo tomo, yo lo pongo como estándar de carácter obligatorio. Protección contra caídas, tenemos la ANSI Z359, definiciones, .0.1, sistemas, subsistemas y componentes para detención de caídas.
La Z359.2, requisitos mínimos para un programa administrado completo de protección contra caídas. Z359.3, sistemas o sistemas componentes, sistemas para rescate asistido, especificaciones de requisitos y diseño de los sistemas de protección contra caídas, sistemas activos. Ese es generalmente con el que nosotros nos manejamos, Z359.6 para líneas de vida específicamente. Z359.2, ensamble de componentes de los sistemas individuales de protección contra caídas. Z359.3, absorbedores de energía individuales y amortiguadores en las líneas, en las cuerdas. Y Z359.14, los retráctiles. Todo está regulado, todo es para lo cual nosotros trabajamos y diseñamos, tiene las bases en ANSI y tenemos que, como fabricantes, seguir estos lineamientos. Existe lo mismo en la CSA, es el Canadian Standard Association, Sociedad Canadiense de Estandarización o de Estándares. Sí. A diferencia de ANSI, la CSA sí regula los cuerpos o las pruebas. ANSI dicta los lineamientos, pero le deja la libertad al fabricante de probar con un tercero que su equipo funciona bajo ese estándar. La CSA no. La CSA sí establece quién puede certificar o quién puede probar esta resistencia o esta recomendación, y ellos son los que regulan estos cuerpos, ellos son los que están siempre detrás de las pruebas. Entonces, por eso es mucho más complicado tener certificaciones bajo el estándar canadiense, porque todo tiene que estar estampado con el sello de la CSA, porque quiere decir que ha pasado todas las pruebas en los laboratorios autorizados y vigilados directamente por la CSA. ¿Sí? Se ocupa también de establecer las normas para los equipos y los procedimientos de protección contra caídas, y adicional tiene la división de certificación y pruebas, que es la que se encarga de probar y certificar los productos. Son ellos los que están detrás de estas pruebas. Todas las provincias en Canadá y los territorios exigen que los equipos de protección estén certificados por una organización externa conocida y regulada por la CSA, si es que ellos mismos no lo pueden hacer, pero tiene que tener este sello. Si no lo tiene, no se puede utilizar aquí en Canadá ningún equipo de protección contra caídas, incluso botas o cascos. Si no tienen la certificación de la CSA, no es válido aquí en Canadá. Hablando de protección contra caídas, tenemos la CSA Z259.10, 06 del 2006, arnés de cuerpo completo, la Z259.11 del 2005, absorbedores de energía y cordones de seguridad, Z259.12, es ensamble de componentes de los sistemas personales de detención contra caídas, la Z259.13 del 2004, diseño de sistemas activos de protección contra caídas, líneas de vida, sistemas de riel y otros equipos. La Z259.16 del 2004, diseño de sistemas activos de protección contra caídas, rieles y líneas verticales. La Z259.2.2 del 99, dispositivos autorretráctiles para sistemas personales de detención contra caídas. Y la Z259.2.3 del 99 con dispositivos de control de descenso. Estamos hablando de frenos de cuerda y otros elementos para rescate asistido. Están también las normas europeas con el mismo enfoque. Tenemos la EN 795 clase C, que es la específica para sistemas de protección contra caídas. Hay normas que están armonizadas y normas que no son armonizadas. Vamos a pasar un poco rápido aquí. Normas armonizadas son a nivel general las normas EN y hay que están regidas por el Comité Europeo de Normalización, el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica y el Comité de Telecomunicaciones Europeo también. Y está la Directiva 2001/45 de la Comunidad Europea, disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo y los equipos de trabajo como tal. Quiero que vayamos un poco más aquí a lo que es el programa de protección contra caídas. Para un programa de protección contra caídas es importante que primero, como hemos hablado anteriormente, identifiquemos los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos presentes en el sitio de trabajo? ¿Quién mejor que el trabajador conoce los riesgos al que está expuesto? Porque él es el que hace el trabajo diario. Pero muchas veces al trabajador lo dejamos por fuera, no en la
toma de decisiones, en poder evaluar las situaciones, porque finalmente, si el trabajador conoce los riesgos a los que está expuesto y tenemos al personal de seguridad que conoce las normas y conoce los equipos, podemos hacer una llave de trabajo excelente en identificación de riesgos y en la búsqueda de la solución adecuada dependiendo del estándar que nosotros estemos siguiendo. Identificamos los riesgos, desarrollamos los procedimientos, aquí entra la persona de seguridad, procedimientos de trabajo, incluido el rescate, porque nunca podemos dejar el rescate por fuera. El rescate se vuelve vital cuando estamos haciendo trabajo en alturas, porque no tenemos tiempo. Cuando un compañero cae en el momento en que estamos haciendo un trabajo, no tenemos mucho tiempo para rescatarlo y el tiempo se nos vuelve vital, fundamental en este tipo de actividades. Después de que tenemos identificados los riesgos, tenemos los procedimientos, incluido el rescate, seleccionamos los equipos. Y miren que normalmente lo que sucede es que vamos a hacer un trabajo y le decimos al trabajador, vaya a solicitar un arnés y vaya a solicitar una línea. No sabemos cuál es el riesgo al que está expuesto para saber si los equipos son los que son. No sabemos cuál es el procedimiento a utilizar y tomamos el arnés o los componentes primeros que encontramos, lo que nos suministraron, y tenemos que hacer toda esta evaluación. Posterior a esto, tenemos que inspeccionar, hicimos el trabajo, ya sabemos los riesgos, tenemos los procedimientos, y tomamos los equipos, hicimos el trabajo. Ya después de haber hecho el trabajo, tenemos que poner los equipos en un proceso de inspección, un programa de inspección regular, para saber si el equipo está en condiciones óptimas o no. Debemos que la gerencia esté vinculada fuertemente con esto, que haya una política gerencial que soporte este programa y, importantísimo, no solamente el programa de protección, sino el programa de entrenamiento y educación de los trabajadores, que sepan cómo utilizar todos los equipos que ellos les estamos suministrando. Esto es parte de lo que ellos tienen que saber. ¿Cómo calculamos la distancia de caída? Porque dependiendo de eso, sabemos cuál es el equipo que nos sirve. La distancia de caída libre, que es la distancia de caída desde el anclaje hasta cuando la eslinga deja hasta la distancia máxima de la eslinga. Luego viene la distancia de desaceleración, que es la distancia recorrida por el absorbedor de impacto. Esto se vuelve total, la distancia total de caída. Adicional a eso, tenemos que adicionarle el estiramiento del arnés, la distancia mínima de seguridad que dejamos para rescate y todo el estiramiento del anillo, el desplazamiento y de todas las cintas por efecto del factor del módulo de elasticidad que maneja. Los componentes, como ya lo habíamos visto, es el arnés, la línea, el punto de anclaje y la resistencia estructural del mismo. Es lo principal en un sistema de protección personal contra caídas. Aquí vemos los componentes nuevamente. ¿Cuánto debe resistir? Básicamente es 5.000 libras, carga puntual, o el equivalente a un vehículo de doble tracción de 2 toneladas y media de peso, que se pudiera conectar y suspender en ese punto de anclaje. Digamos que esta es la manera coloquial de hacerlo. Si yo veo que puedo suspender un vehículo de 2 toneladas y media en un punto de anclaje sin que este punto se caiga, yo puedo decir, ese es un punto de anclaje válido para protección contra caída. De lo contrario, tengo que buscar a una persona calificada o al ingeniero calificado de la compañía que me analice ese punto de anclaje y que me diga si lo puedo utilizar o no. Ya les había mencionado que quedaron prohibidos los cinturones a partir de enero 1 del 98 como sistema de protección personal contra caídas. ¿Por qué? Porque generan, igual que los ganchos de cierre sencillo, porque generan impacto fuerte y no me dan tiempo para esto que estamos viendo, que son las fuerzas de arresto. ¿Cuánto debo, para evaluar bien la fuerza de arresto, cuánto debe generar de impacto una caída cuando una persona utiliza un arnés en el cuerpo completo? Son 1.800 libras. Con el cinturón, yo debo garantizar que el impacto es de 900 libras, pero el impacto nunca lo voy a generar uniforme porque el impacto va a ser puntual en la cintura. Entonces, por eso ya no puedo utilizar un cinturón. Adicional, aquí vemos la gráfica, donde impacta el cinturón, por eso no puedo hacer carga uniformemente repartida, y donde impacto con el arnés, que es carga repartida uniformemente. Lo otro es el tiempo en suspensión. Yo, si puedo garantizar que rescato a una persona en 45 segundos, puedo utilizar un cinturón de seguridad. De lo contrario, tengo que utilizar un arnés y tengo solamente 15 minutos máximo.
no tengo más tiempo para rescatar a mi compañero. Entonces, por esta razón, la norma me dice, no utilice cinturones, tiene que utilizar arnés de cuerpo completo para detener caída, tener más tiempo, no es mucho, pero tenemos tiempo para poder rescatar a nuestro compañero. Aquí vemos las dos acciones, los dos componentes en uso. Vamos a entrar un poco ahora en materia de lo que es arquitectura y protección contra caídas, ¿sí? Siempre vemos que las ciudades están cambiando por influencia de la arquitectura, ¿sí? Es la tendencia. Los edificios son cada vez más altos y llamativos, o más bien parecen fundirse cada vez más en su entorno. La creatividad de nosotros como arquitectos no tiene límites. Queremos siempre diseñar lo mejor, teniendo pues la historia como base o las tendencias que están llegando en este momento para el futuro que estamos próximos a ir desarrollando. Entonces la creatividad es estimulada tanto por la historia local, como lo menciono, como por el futuro de la ciudad, cómo queremos ver las ciudades en el futuro. Entonces es aquí donde empezamos nosotros a ver qué está pasando y lo que yo mencionaba al principio. Como arquitectos nos enseñan muchas veces a diseñar todo de vanguardia, lo mejor. Y generalmente las fachadas en la actualidad son cristales, pero nunca nos dicen que hay que luego hacerle mantenimiento. Eso es algo que se ha ido dando con el tiempo. Lo que nunca cambia es la búsqueda de la combinación ideal de la funcionalidad y la estética. Siempre lo vamos a tener. Y es ahí en esa combinación donde tenemos que empezar a involucrar los sistemas de mantenimiento, ¿sí? Porque si yo tengo funcionalidad y estética, pero no tengo un buen mantenimiento de ese edificio, pues la estética se va a perder un poco. La funcionalidad puede seguir dándose, pero la estética se va a ver afectada, porque las fachadas van a verse deterioradas, sucias, y no como yo siempre las proyecté, limpias, cristales, transparentes o espejos o demás. Entonces tengo que empezar a jugar también con la funcionalidad de la estética y la seguridad, es la parte que nos hace falta. Dentro de las soluciones, pues decimos que cada edificio requiere soluciones específicas en lo que se refiere a la protección anticaídas. Y es aquí donde Proline Tools, a través de FW Solutions, quien diseña y suministra desde esta convicción de que necesitamos soluciones específicas para cada edificio, soluciones innovadoras que garanticen no solamente la seguridad, sino también que encajen perfectamente en el diseño. Nosotros tenemos un reto muy grande y es que en la medida en que estamos desarrollando y diseñando sistemas de protección contra caídas y sistemas de mantenimiento de edificaciones, tenemos que estar pensando en que estos no vayan a afectar las fachadas y los edificios en los cuales vamos a proyectar e instalar estos equipos. Y ese es nuestro reto. Por eso les decía, no hay problemas, los problemas no existen, existen las soluciones. Y ese es nuestro foco fundamental, desarrollar soluciones que estén embebidas en la funcionalidad, en la estética y la seguridad, que las tres formen un todo que no peleen entre ellas, sino que hagan conjunto, que hagan juego y poder desarrollar el mejor sistema para que una persona, luego de que nosotros diseñamos, construimos y tenemos el edificio en funcionamiento, pueda alguien llegar a hacerle la limpieza sin tener que exponerlo a ningún riesgo. Pensamos siempre en posibilidades, nunca en limitaciones. Los problemas no existen. Descubrimos continuamente nuevas soluciones y seguimos sorprendiendo al mundo con innovaciones jamás imaginadas. ¿Qué tenemos? Podemos manejar barandillas de seguridad como una solución, son una solución permanente y sencilla que garantiza la máxima seguridad para un número ilimitado de personas, ¿sí? Porque en el momento en que yo instale barandas, pueden haber muchos trabajadores o muchas personas haciendo actividades en esa área sin utilizar equipos o sistemas de protección personal contra caídas. La baranda tiene una limitación también en cuanto a la resistencia, pero me está generando un área de trabajo segura. En el momento en que yo genero áreas de trabajo segura y el trabajador está dentro de esa área, no tiene que hacer uso de ningún sistema de protección personal contra caídas. Entonces, estoy generando espacios abiertos y de mejor trabajo, mejor ambiente de trabajo. Gracias a su diseño y al uso de materiales de alta calidad, las barandillas de seguridad se adaptan a la arquitectura de cualquier edificio. Cuando son barandillas definitivas, generalmente trabajamos con aluminio. Cuando son barandas
temporales, pueden ser en aluminio, pero generalmente también se manejan en acero. Portátiles, son desmontables con bases de contrapesos que nos permiten a nosotros manipularlas y moverlas de un edificio a otro o de un área a otra y estar generando seguridad en todas las áreas donde nosotros estemos trabajando, simplemente cambiándolas de lugar. Aquí vemos un diseño de nuestras barandas, estas son temporales, pero cambiando el sistema de fijación, cambiamos el contrapeso y pueden ser barandas permanentes también. Sistemas de línea de vida y puntos de anclaje. Con los sistemas de línea de vida, todos los operarios, bueno, todos es una manera de decirlo porque las líneas de vida tienen limitaciones también. ANSI bajo ANSI y la norma europea, la EN 795, todas las líneas de vida deben diseñarse para un máximo de 2 usuarios. No se pueden diseñar para mayor número de usuarios porque pues, por el factor de acumulación o el lumping factor, no es recomendable que las líneas se generen para más de 2 usuarios. Existe otro estándar, ya lo recuerdo en un momento, y le digo que sí permite trabajar hasta 4 personas, pero el nivel de exigencia obviamente depende mucho es de la resistencia de la lámina de cubierta, ¿sí? ¿Cuál es el mínimo espesor requerido que nosotros necesitamos para instalar una línea sobre la lámina de cubierta? Es 0.6 milímetros, es calibre 24, pero muchas cubiertas no tienen esta especificación. Entonces, por ende, solo podemos manejar hasta 2 personas. Después de acoplarse a la línea, pues la persona puede moverse a todo lo largo del edificio y trabajar sin ningún problema. La línea, si llegara la persona a tener una caída, la línea se va a encargar de absorber todos esos impactos y de no deteriorar la estructura y proteger también al trabajador. Bajo como les dije, la norma, la EN 795 del 2012, clase C del 2012, y la ANSI Z359, al igual que la CSA, solo permiten 2 trabajadores. La 16415 del 2013, clase C, europea, norma europea, permite un máximo de 4 trabajadores. Entonces, es muy importante también cuando definamos la línea de vida, que nos digan bajo qué sistema o bajo qué estándar, perdón, está diseñada. Porque muchas veces o muchos fabricantes tienen la tendencia a decir, no, mi línea se puede diseñar hasta para 6 personas. Y cuando yo digo, ok, 6 personas, yo tengo que tener certeza de que la estructura donde la voy a instalar es viable para soportar esto. Y primero, ¿qué norma estoy siguiendo? Porque la norma me permite a mí hasta máximo 4 personas. Norma que pueda yo certificar. Lo demás, certificado bajo mi propia responsabilidad como fabricante, ¿sí? Entonces, las líneas de vida también se adaptan perfectamente a cualquier edificio, cubierta plana o cubierta inclinada máximo con 15 grados para que siga conservándose o entendiéndose como una línea horizontal. Aquí vemos líneas instaladas directamente sobre una estructura, sobre la cubierta. Este es un sistema no invasivo, es un sistema que está instalado con grapas en aluminio, clamps, que permite que yo camine sobre toda la estructura del techo y si llegara a haber una caída, pues cada poste que está instalado en estas láminas, en estas placas, tiene la capacidad de absorber un 70% del impacto. Entonces, si tengo 2 postes y genero un impacto de 1.800 libras, este impacto lo voy a dividir y ese es el impacto máximo que va a resistir mi lámina de techo. Por ende, el trabajador que está conectado a esta línea debe tener su sistema de conexión con absorción de impacto también para reducir las fuerzas en su cuerpo a máximo 1.800 libras. En este caso, bajo ANSI, 900 libras. Entonces, este es un equipo instalado en México por uno de nuestros distribuidores. Y como puntos de anclaje podemos utilizar elementos o puntos aislados que nos permiten a nosotros irnos moviendo de un punto a otro. Generalmente los puntos de anclaje se instalan directamente a una estructura rígida para permitir que si llegara a haber una caída, el punto resiste la caída, pero él tiene conexión a un elemento estructural fijo. Aquí vemos uno de nuestros elementos, nuestras placas con punto de anclaje. Ese punto de anclaje es de
permite giro de 360 grados, lo que permite libertad de movimiento alrededor de él al trabajador. Lo ideal, conectarse al punto de anclaje y trabajar con una línea en cuerda y un freno de cuerda para ir regulando la distancia probable de caída. No acercarse mucho a los bordes, siempre se recomienda estar por lo menos a 2 metros aislado del borde para evitar también efectos péndulos si llegara una caída a ocurrir. Algunas soluciones especiales para la tendencia actual del Green Building. Tenemos líneas de vida que se instalan y juegan muy bien con las cubiertas verdes, el Green Roof, como lo vemos en la imagen. Es una tendencia también porque así como la tendencia es generar los edificios verdes o edificios con las energías alternativas y demás, nuestros sistemas se van acoplando también a todos estos cambios. Y la idea que tenemos es siempre diseñar sistemas que sean lo más estético y hagan conjunto con todas las fachadas. Luego de esto empezamos a ver las unidades de mantenimiento. Habíamos hablado de la tendencia actual de la arquitectura, los mejores edificios en su gran mayoría cristal, ¿sí? Y empezamos a analizar que primero el estado de la estructura de un edificio alto es esencial para su durabilidad y estética. Esto especialmente cierto para las fachadas de vidrio que requieren limpieza frecuente, ¿sí? Es ahí donde entramos nosotros con una unidad de mantenimiento, que es un sistema que facilita la limpieza de las ventanas, el sellado, el pulido de metal, el reemplazo de vidrios. O sea, no solamente se vuelve como el elemento con el cual yo hago la limpieza del edificio, sino para cualquier cambio o mantenimiento que yo tenga que hacer. Están diseñados de acuerdo al edificio. Estos no son sistemas que yo puedo mover de un edificio a otro, no, porque el equipo se diseña para el edificio, ¿sí? Se coloca de la manera más segura instalada, tiene sus sistemas de desplazamiento, siempre va a tener la canasta frente a la fachada y dependiendo de lo positivo o negativo de las fachadas, asimismo el sistema va a llegar a cada uno de esos puntos, porque está diseñado para ello. Nosotros lo que hacemos es un estudio de la fachada y de lo que podemos suministrar en el tope de la cubierta para que el sistema funcione de la manera correcta. La BMU está diseñada de acuerdo con los requisitos funcionales y únicos y las dimensiones del edificio. Es diseñado a la medida para ese edificio. Y esto, pues, obviamente es la tendencia con los edificios cada vez menos convencionales. Nos salimos de la línea convencional, pues existe una necesidad mayor de unidades de mantenimiento especializadas y casi que extraordinarias que ofrezcan el acceso a cada uno de los puntos de los edificios más complejos. Y ahí es donde entramos también con unidades como esta, donde tenemos sistemas de pantógrafo que permiten conectarse en la parte superior. Puede haber desplazamientos horizontales o pueden ser fijas, giran a través de su eje y llegamos a los diferentes puntos. Fachadas negativas, sin ningún problema las podemos alcanzar. El acceso a las fachadas, pues existen diferentes formas de acceder a la fachada y de todo esto depende de la altura y el diseño del edificio, ¿sí? Cuando hablamos del acceso a la fachada, podemos decir que a fachadas de hasta 40 metros, 130 pies de alturas, una solución temporal es válida y es la más costo efectiva para el acceso a esta altura, como una plataforma de trabajo, un andamio soportado, un andamio colgante, perdón, suspendido para llegar a esta fachada alta, cuando no hay mucha complejidad, no hay fachadas negativas, no hay entrantes en la fachada, es fácil trabajar con una plataforma suspendida, porque es una cara completamente plana a la cual yo puedo acceder solamente subiendo y bajando con la plataforma y hacer el mantenimiento o la limpieza, como lo vemos acá en la imagen. Es lo más sencillo en cuanto a solución de mantenimiento o acceso a fachada se refiere. A las fachadas de más de 40 metros, 130 pies, generalmente se debe acceder con una unidad de mantenimiento de edificaciones, una BMU, roof car, que se suspende, del cual suspende una góndola, que está siempre frente a la fachada igual. Los rascacielos con fachadas de más de 150 metros deben accederse con BMU, alimentados siempre por el techo, mientras que las fachadas más bajas también se pueden alcanzar con góndolas de autoizaje o roof car. Aquí vemos otro ejemplo de otro tipo de BMU conectado en la parte alta del edificio. La góndola
lo más cercano a la fachada, 60 centímetros de separación para permitir la limpieza y el mantenimiento en el momento en que sea necesario. Estos equipos están operados en la canasta y tienen el sistema de backup o de seguridad en la plataforma. Siempre tiene que haber una persona en el punto de backup conectada con radio con quien está en la canasta. Si llega a fallar algún comando en la canasta, automáticamente tenemos el equipo de respaldo en tierra, que es el que va a ser activado por el auxiliar y va a poner al trabajador con total seguridad en el piso nuevamente. Algunas opciones que podemos manejar también son los monorriel para este tipo de actividades, cuando no hay fachadas muy complejas. Dentro de las consideraciones de diseño para los arquitectos o para las empresas de diseño, en el momento de llegar a determinar qué se requiere, pues nosotros también tenemos una serie de opciones. ¿Sí? Los propietarios de los edificios, primero que todo, son los responsables de la seguridad de las personas que trabajan en su edificio. Si tienen que hacer mantenimiento, si tienen que hacer cualquier cambio de cristales o algún movimiento en la fachada. La inclusión de una solución de acceso a la fachada en el diseño de un edificio en una etapa temprana garantiza que se puedan llegar a todas las alturas de manera segura y eficiente. Por eso lo que estamos diciendo aquí es que lo ideal siempre es involucrar la unidad de mantenimiento desde la etapa de diseño. Y es aquí donde volvemos al tema de que no nos lo enseñaron en la facultad, pero debemos tenerlo en cuenta. Cuando estoy diseñando el edificio, debo diseñar el sistema de mantenimiento también, porque este tiene que hacer parte del mismo, así como diseñamos todas las instalaciones mecánicas, los elevadores y todos los equipos, asimismo tenemos que involucrar el sistema de mantenimiento. Los arquitectos pueden mostrar a sus clientes ahorros a largo plazo en limpieza, reparación y posibles renovaciones en el edificio, con una solución de acceso permanente a la fachada. Como ejemplo, tengo un edificio en el que nosotros hicimos solamente una propuesta, un ejemplo, era, hacían mantenimiento, un edificio de 4 fachadas, cada fachada tenía un costo de $50,000. Perdón, el edificio tenía un costo de $50,000 y lo hacían 4 veces al año. Estos $50,000 son $200,000 al año. Multiplicado por 20 años es mucho dinero. Cuando tenemos un equipo que cuesta $100,000 o $200,000, pero que con el mismo podemos hacer mantenimiento en 20 años sin ningún problema, estamos hablando de costo-efectividad. Es la mejor relación que tenemos, porque tenemos un equipo en el cual ya hicimos una inversión que la estamos diluyendo a lo largo del tiempo para generar los mantenimientos y el ahorro es muchísimo más alto. Podemos ver siempre al principio, no, es un costo alto, pero cuando lo vemos proyectado a 20 años, empezamos a decir son costos realmente muy bajos. Entonces, tenemos los roof cars o las grúas de techo, que la función principal de la grúa de techo es colgar la góndola y desplazarse a lo largo y ancho del edificio sobre los rieles, que nos permite con eso tener mucha más efectividad en el momento de estar haciendo la limpieza. Estamos consumiendo menos tiempo que si lo hiciéramos con una persona suspendida en una silla, conectada en la parte superior, bajando en una línea, volviendo a subir, moviéndose, volviendo a bajar. El equipo es completamente autónomo, es automatizado. Yo lo controlo desde la canasta, puedo descender, entrar a las fachadas negativas, voy aplicando el agua, voy limpiando, voy limpiando vertical y horizontal al mismo tiempo. Entonces, cuando yo más o menos en proporción me demoro o tardo un mes limpiando una fachada o un edificio, haciéndolo con una persona, descendiendo por una silla, con un equipo automatizado, me puedo tardar 5 o 10 días. Entonces estoy optimizando el tiempo, siendo mucho más efectivo y por ende, pues costo efectivo, porque menos tiempo, el costo también se va a disminuir un poco. Los gantries o los puentes de mantenimiento son los que nos permiten a nosotros trabajar en áreas curvas o en domos, tanto interiores como exteriores, ¿sí? Porque estamos también en la tendencia que estamos generando muchas estructuras circulares. Entonces, tenemos que hacer mantenimiento en esas estructuras circulares también. La única manera de hacerlo es con los gantries o los puentes de mantenimiento de servicio, que se van desplazando a todo el perímetro de la estructura y yo puedo hacer el mantenimiento en cada uno de los puntos. ¿Sí? Es también conocido como un puente de trabajo transversal. Un pórtico es la solución perfecta para la limpieza de vidrios de difícil acceso. Podemos diseñar
pórticos exteriores e interiores para trabajar interna o externamente. Todo depende de dónde lo necesiten. El monorriel es uno de los sistemas más sencillos. La ventaja es para los edificios que son de fachada plana prácticamente, que me permite igual hacer descenso y movimiento horizontal. Entonces estoy siendo mucho más efectivo en la limpieza. Estoy aumentando la tasa de limpieza o el área de limpieza por día. Los sistemas de monorriel son adecuados tanto para uso en interiores como en exteriores también. Son ideales para edificios de mediana altura. Diseños complicados, no tanto, más bien fachadas planas, básicamente. Pueden haber algunas entrantes. Hemos diseñado canastas o la canasta y la góndola con alguna posibilidad de extensión para fachadas negativas no muy profundas. Y básicamente consta del sistema, el riel como tal y el sistema de desplazamiento, los carros sobre los cuales están conectados los cables que hacen descender la góndola o la canasta. Y esto, pues, para llegar aquí al final y decirles a ustedes lo que dice el mensaje. Pongámonos serios con el equipo de protección contra caídas, porque pues esto nos puede traer a nosotros consecuencias mucho más adelante. Tenemos todas las herramientas en nuestra mano, tenemos todas las opciones y alternativas. Nosotros como empresa nos dedicamos a asesorar a estudios de arquitectura, a estudios de diseño. En cuanto a los equipos que se refieren, somos fabricantes de sistemas de protección contra caídas y de todos los sistemas de mantenimiento que puedan necesitar para desarrollar cualquier mantenimiento o limpieza en un edificio. No sé si tienen alguna duda, pues estamos aquí para solucionarlas o darles la mejor alternativa en lo que necesiten. Fabián, muchísimas gracias. Una espectacular y muy completa presentación, verdaderamente muy, muy buena. Te felicito y te agradezco por el tiempo, te agradezco por el detalle. Realmente creo que nos ha quedado clarísimo. Pero sí hay un par de dudas. Así que, ¿te parece si Okay. leo algunas de las preguntas? Hay varias de ellas Claro. que se han ido absolviendo a lo largo de la presentación. Quisiera dar ese Okay. disclosure por si alguno de ustedes llegó luego y no respondo su pregunta, quizás es porque la explicó Fabián en algún momento de la presentación, entonces ahí recordarles que la presentación va a estar colgada en el canal de YouTube para que puedan entrar y verla a partir de mañana por si es que no respondemos su pregunta, es porque quizás ya la había respondido Fabián antes. Pero la primera pregunta que tenemos es si hay, es una pregunta compuesta. ¿Hay un límite de tamaño para instalar ese tipo de sistemas para lo de las fachadas, sobre todo para lo de limpieza y mantenimiento de fachadas? ¿Hay una altura máxima, una cantidad de pisos máximo? Esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte de la pregunta nos dicen si es recomendable tener un piso técnico en el intermedio del edificio o si se puede trabajar todo desde la parte superior. Ok, bueno, la primera respuesta es no, no la hay. y la segunda, y la segunda respuesta es depende de la altura, ¿cierto? Porque si el edificio es muy alto, sí valdría, incluso no solo valdría la pena de tener un piso técnico, sino en algunos casos valdría la pena de tener una unidad en el tope y una unidad a nivel intermedio, ¿sí? Porque puede, a ver, en esto hay que evaluar mucho es el tema de los vientos también. Cuando yo estoy trabajando a mayor altura, pues obviamente la fuerza de los vientos es mucho mayor y va a hacer que me mueva mucho más fácil la góndola. Por esa razón siempre hay que instalar unos pines de fijación para evitar que la góndola se mueva. Pero se puede hacer, no quiero decir que no se puede hacer, sino que se recomienda, y todo esto depende también del nivel de inversión al que se quiera llegar. Se puede hacer un piso técnico o un nivel intermedio. Cuando yo trabajo dos sistemas, uno en el tope y uno a nivel medio del edificio, ese piso intermedio se me vuelve un piso técnico para ese equipo que voy a instalar ahí, porque generalmente todo el mantenimiento a los equipos se les hace donde se instalan. Si está en cubierta, se hace en cubierta y ahí va a ser su piso técnico, y si está a nivel medio del edificio, va a ser ahí. Pero en cuanto a altura, no. Esta respuesta es básicamente igual que cuando yo doy una capacitación de andamios, que yo les digo a las personas que están en la capacitación, la altura máxima, escuchen, y ustedes de pronto van a decir, pero entonces sí tiene un límite. La altura máxima del andamio es igual a 4 veces el lado menor de la base. Entonces, pero entonces sí tiene un límite. No. Si usted necesita un andamio de 1000 metros de altura, pues divida 1000 entre 4 y ese es el lado menor de la base.
Muchísimas gracias, Fabián. Creo que nos dejaste súper clara esa respuesta. Tengo otra, y esta me imagino nos la dice, o nos la hace un participante recontra sostenible. Nos pregunta si es que se podría trabajar una conexión entre los sistemas solares del edificio para que esos sistemas no utilicen una batería adicional. Estoy leyendo la pregunta tal cual, así que lo que asumo es que esta persona desea saber Ujú. si estos equipos pueden funcionar, por ejemplo, con fuentes de energías renovables. Sí, lo único que necesitan es la potencia necesaria para, para que hagan el ascenso. Generalmente sí, generalmente se trabaja en media tensión, son 240, 480 voltios. Si generamos eso con un panel solar, podemos dejar, pues no, no sé de paneles, pero digo, podemos dejar un panel solar específicamente para el equipo y que funcione. Sí, se puede hacer sin ningún problema. Porque lo que se necesita simplemente es el voltaje y la potencia necesaria para ello. No, no hay problema con eso, sí se puede hacer. Fabuloso, gracias Fabián. Habían dos preguntas justo relacionadas a la instalación de ese tipo de equipos cuando habían techos verdes y techos con paneles solares que creo que bueno, ya las has respondido parte ahora o parte cuando hablaste y mostraste la imagen de hecho de los equipos instalados con los paneles solares. Em, Nos preguntan también sobre los equipos en sí, cada cuánto tiempo se les debe de dar el mantenimiento y si es un mantenimiento convencional o es algún tipo de mantenimiento especializado. No, el mantenimiento, igual que cualquier equipo de protección contra caídas, se debe hacer por lo menos una vez al año. Es un mantenimiento, en estos equipos, en los equipos de mantenimiento de edificaciones, es un mantenimiento primero visual. Hay que verificar que todas las partes estén funcionando bien. Todo eso también depende de con qué frecuencia se utilice el equipo. Asimismo, se va a ser el deterioro del equipo como tal, ¿no? Pero la recomendación es por lo menos una vez al año. Las partes susceptibles de cambio generalmente son algunos puntos de conexión en cuanto a los cables, verificamos el tambor donde se enrolla el cable, se verifican los comandos, los PLC o los medios de transmisión, y es eso. Generalmente es muy, muy básico. Siempre que nosotros instalamos un equipo de estos, dejamos o sea, se hace como parte de la negociación, un pequeño stock de las partes susceptibles de cambio en los posibles mantenimientos. Y siempre proyectamos estos mantenimientos entre 1 y 5 años para poder generar una buena continuidad del equipo en su uso. O sea, no es algo complicado. Todos los equipos, tanto los equipos de acceso a fachada como las líneas de vida, en primera instancia son inspecciones visuales y dependiendo de si algo está fallando, asimismo se toma la acción. Pero es eso, fundamentalmente. Siempre entregamos manuales de procedimiento y de mantenimiento de los mismos, de inspección básicamente, porque cuando es para mantenimiento siempre hacemos la formación de un equipo que debe estar liderado por algún ingeniero o nosotros mismos podemos continuar haciendo los mantenimientos anuales de esto bajo pólizas que siempre generamos con los clientes. Gracias, Fabián, por tu respuesta. Tengo una pregunta más y estoy acá salteando entre las preguntas del inicio y las preguntas del final. Acá nos decían, ¿han visto que los puntos de anclaje fijo a una cubierta con varios remaches, según las instrucciones? ¿Y no sería mejor tener anclaje contra estructura de soporte de cubierta? No sé si quizás quieras ir a la diapositiva para demostrar esto. Sí, a ver, voy a la diapositiva nuevamente. Vamos a Gracias. buscarlo. Aquí. A ver, los equipos nuestros están diseñados para instalarse directamente a la lámina de cubierta. Es una opción, pero cuando vemos el punto de anclaje, e incluso estos que está en la parte superior, lo podemos hacer a la estructura. Sí, sí se puede hacer. Hay que hacer con el de abajo, con el que vemos en la parte baja, con este, no sé si ven mi mouse, si le ven mi mouse, con este, Sí, no, sí no lo hay vemos, sí lo problema vemos. ¿ok? Con este punto, con este tipo de placa, no hay problema de instalar directamente la estructura, porque es con un solo punto de conexión. Con esta placa, no es, tenemos que diseñar una conexión a la estructura, porque esta placa está diseñada y está aprobada para instalarse directamente en una lámina standing seam o lo que llamamos en gárgola en Latinoamérica, de doble terminal plegado con grapas directamente a la lámina.
tenemos, tenemos las pruebas en las cuales se nos garantiza que una caída de dos personas, no dos personas eso es algo que también hay que tener muy claro, nunca deben caer dos personas en el mismo vano. El vano es la distancia entre poste y poste. No pueden caer en el mismo. Siempre que hablamos de que la línea soporta a dos personas, son dos personas en diferentes vanos, ¿cierto? Porque aquí es donde entra a jugar un punto importante el lumping factor o el factor de acumulación. Si dos personas bajo norma americana, Estados Unidos y Canadá, ANSI y CSA, si dos personas caen en el mismo punto, me van a generar un impacto de 10.5 kilonewtons, que cuando yo lo multiplique por el ángulo que me genera el cable, me va a generar en el cable una tensión de alrededor de 43 kilonewtons, ¿cierto? Y es aquí donde mi amortiguador de impacto tiene que ser muy efectivo porque el cable solo resiste 38 kilonewtons. Entonces, si yo no amortiguo eso antes de que pase, se me va a romper el cable. Entonces, por esa razón, siempre se recomienda que las caídas sean en diferentes spans, diferentes vanos. Una persona en caída son 6 kilonewtons. 6 kilonewtons con el ángulo del cable impactando mis anclajes me está dando un promedio de 32 kilonewtons que no me va a afectar los soportes para absolutamente nada. Y de acuerdo a la norma, cada anclaje tiene que ser capaz de soportar sin falla 12 kilonewtons durante 3 minutos sin desprendimiento y lo logramos sin problema alguno. Esa es la parte de poderlo instalar al techo. Si yo me voy a la estructura, obviamente estoy duplicando o hasta triplicando la resistencia de mi punto porque voy a trabajar directamente la estructura de concreto o metálica. Muchísimas gracias, Fabián. Y tengo dos preguntas rapidísimas más, ya para ir cerrando. La primera es si este tipo de sistemas debe de homologarse a las normativas y regulaciones de cada país o se pueden instalar sin problema en los diferentes proyectos. Se puede instalar sin problema en los diferentes proyectos, sin ningún problema. Los únicos países que exigen una, digamos que, homologación, y más que una homologación es una verificación estructural, son Canadá y Estados Unidos, y lo puede hacer cualquier país también. Simplemente verificar que lo que se está diciendo en cuanto a impactos es lo que realmente va a pasar en el campo, es simplemente hacer una verificación por cálculo estructural. Pero es precisamente por eso que nosotros generamos con un tercero certificado a nivel mundial, en este caso Satra, los laboratorios de Satra en Europa, Inglaterra, ellos nos hacen la prueba de los elementos para garantizar que cumplen y se pueden aplicar en cualquier parte. Es más, en Perú tenemos este tipo de proyectos instalados en Kimberly Clark, en y otra que es Farm Industria. Hay líneas de vida nuestras instaladas sobre el techo. Fabuloso, Fabián, muchísimas gracias. Sé que está Jonathan conectado de Inteco, que es la empresa mediante la cual estamos trayendo estos sistemas acá y vamos a tener muchos más webinars, información compartiendo en nuestras redes. Así que, Jonathan, ahí te voy a pedir por favor si nos dejas un correo de contacto para Inteco, porque muchas personas nos han estado preguntando quién es la persona o cuál es la empresa encargada de la distribución acá en el país. Y bueno, muchas personas también nos han preguntado si es que este tipo de presentaciones se pueden dar in-house, así que ahí Jonathan, Fabián, también les pido si nos pueden regalar sus contactos para todas las personas que estén interesados en contactarlos directamente. Pero bueno, nada. De una vez digo, la respuesta es sí. Me parece genial, muchísimas gracias. Y bueno, nada, ya con eso yo quisiera invitarlos a cerrar este webinar. Verdaderamente ha sido una excelente presentación. Yo misma he estado tomando notas, me he quedado en shock, gratamente sorprendida con lo interesante de toda la información y lo importante de la misma. Recuerden todas que esta presentación va a estar grabada en nuestro canal de YouTube. Fabián, muchísimas gracias. A todo el equipo de Inteco y SEI también muchísimas gracias. Y nos vemos próximamente en nuestros siguientes eventos. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales para estar enterados, suscribirse a nuestro boletín. Fabián, ¿alguna palabra, algún mensaje que quisieras dejarle a nuestros asistentes para ya cerrar? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Es algo que disfruto mucho, estar compartiendo conocimientos.
y mostrarles también que ahí tenemos opciones para todo. Yo pues, por eso siempre inicio diciendo, a nosotros como arquitectos nos enseñan a diseñar, ¿sí? Pero nunca nos enseñan a que esto tenemos que hacerle mantenimiento más adelante, o de pronto ahorita tenemos que empezar a generar esa tendencia. Lo más importante es que pues debemos buscar siempre la mejor solución porque siempre va a haber alguien que puede estarse exponiendo a un riesgo que puede ser fatal en un diseño que nosotros hayamos hecho. Y yo creo que no sería grato para ninguno de nosotros como arquitectos decir, yo diseñé ese edificio, pero haciéndole mantenimiento tantas personas tuvieron accidentes. O sea, que es mejor, qué mejor que decir, yo diseñé ese edificio y ahora ese edificio lo toman como ejemplo porque ahí implementamos este sistema, buscamos esta solución y tratamos de que todas las personas estén trabajando de la manera más segura posible, de que todos regresen a sus casas, como digo yo, sudados, sucios, pero completos. Y aquí estamos para eso, para ofrecerles la solución y la asesoría y el soporte que requieran para cualquier necesidad que tengan en todo lo que se refiera a soluciones de seguridad, protección contra caídas y mantenimiento de edificaciones y acceso. Sudados pero completos. Me gustó eso, Fabián. Sí, Y que así los es. edificios sudados, sucios y completos y los edificios que queden limpios y operando de la manera más sostenible posible. Recuerden que Así la es. sostenibilidad de la sostenibilidad. No nos quedemos en la etapa de diseño y construcción, hay que ir más allá y pensar en el ciclo de vida completo de las edificaciones. Muchísimas gracias, Fabián. Así es. Muchísimas gracias también al equipo de Inteco y nos estamos viendo pronto. Ok, gracias a todos. Que tengan buena tarde todavía para ustedes. Sí, creo que sí. Unos pocos minutos de tarde más. Sí, ok, bueno. Hasta luego, que estén bien.